mostraos. En los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol las fatigará, porque Él que tiene de ellos misericordia los guiará, los conducirá a manantiales de agua, y convertiré en caminos todos tus montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén. Permítame una imagen donde hay 15 promesas de parte del Señor. Con Cristo estamos completos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Cristo es la muestra de fidelidad y amor de Dios. Cuando aquí dice, porque en el 7 al final dice, porque fiel es el Santo de Israel, mire que al atributo de fidelidad le añade un atributo de santidad. Ahí conseguimos dos atributos de la personalidad de Dios. Dios es fiel y Dios es santo. Dios, esa fidelidad de Dios tiene dos sentidos. Dios es fiel a su amor. Por eso Juan 3:16 dice, ¿se acuerdan ustedes qué dice? Juan 3:16. Nos amó, que dio a Jesucristo, su único Hijo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se podía perder y hacer una nueva creación? Sí, pero Dios es fiel a su amor. Pero también Dios es fiel ¿a qué? A su santidad. Permanece fiel a su amor y a su santidad. ¿Lo tienes claro? Que eso lo estudiamos el domingo pasado, ¿cierto? Bueno, en esta imagen vemos que Dios en su fidelidad al amor nos dio a Cristo y que con Cristo estamos completos. Con Cristo tenemos las necesidades fundamentales de nuestra alma. Primero, comunión con el Padre, perdón de pecados y salvación. Eso es lo fundamental de nuestra alma. La comunión con Dios. Job 22:21, vuelve en comunión con Dios y eso te va a dar paz, y de la paz va a venir todo el bien que es necesario para tu alma. La comunión con el Padre, el perdón de nuestros pecados por los cuales éramos reos. Dios estaba airado contra el pecador porque la paga del pecado es muerte. Y aún siendo excluidos de la gloria de Dios, siendo hechos enemigos de Dios, Dios suple en Cristo perdón de nuestros pecados, que era el que nos estorbaba para tener comunión con Dios. ¿Me llevan la idea? Y aparte de eso nos hace herederos de eterna salvación. ¿Qué más necesita su alma? Un carro chévere, bonito, lindo, pastor, ese se va a quedar aquí para el esposo de la viuda. No quiero decir de que sea malo tenerlo, pero no es imprescindible que usted tenga una medida 90, 60, 90, gorditos y flacos, todos van para el mismo lado. Allá en el cementerio de las lápidas no dicen aquí yace un señor muy apuesto. Nada, ¿sí me van a entender? Eso es pasajero y con el uso se acaba. Dios en Cristo nos hace completos, nos completó. Pero mira en su grande amor y misericordia con que nos amó. Él añade otras cosas que yo he venido enseñando, que estos son los réditos de la salvación. Dios es fiel. Mire, eso está en el verso 7 el que leímos. Dios es fiel, Dios nos escogió, Dios nos oye. En el verso 8 dice, Dios nos ayuda. En el verso 8 dice, Dios nos guarda. En el verso 8 dice, Dios nos restaura. Dios nos hace herederos de eterna salvación, aún de una vida que no merecíamos, porque muchos éramos extraviados en el camino, y Dios nos llama para ponernos nombre, nos hace mensajeros de libertad. Y no que yo le pueda mostrar el camino a la iglesia, que le pueda mostrar el camino para que se arrepienta y venga sobre la persona tiempo de refrigerio, mensajeros de libertad, porque se nos encomendó el ministerio de la reconciliación, decirle a las personas de que nosotros tenemos un daño funcional en el corazón que no nos permite acercarnos a Dios, pero el mensaje del evangelio es este, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Se nos confió el mensaje del Evangelio. En el 9 dice, Él nos apacienta. En el 10 dice, Él nos sustenta. Verso 9 dice, Él nos sustenta. En el verso 9 dice que Él nos apacienta. En el verso 10 dice que Él nos sustenta en la adversidad. Y en el verso 10 dice que Él provee para nuestras necesidades. En el verso 10 dice, nos muestra misericordia. Dice que nos guiará, nos saciará y transforma nuestro camino. Yo sé que esto es mucho banquete para comerlo en una sola sentada, porque es que nuestro Dios es abundante. ¿A cuántos los ha guiado el Señor? ¿A cuántos les ha transformado el mal camino? No a nuestra manera, pero sí con sus métodos. Bueno, todo esto viene después de la salvación. Cuando yo le muestro a una persona todas estas bendiciones, vaya para que Dios lo cambie, no soy mensajero de salvación. Yo le tengo que decir, arrepiéntase de sus pecados y ya después el Señor te va a cambiar. ¿Sí me hago entender cuál es el orden? Que las personas se acerquen a la cruz de Cristo, arrepentidos, para que vengan sobre ellos tiempos de promesas, de bendición. ¿Listo? Bueno, ¿por qué le hago tanto énfasis? Porque ahorita estamos vendiendo la iglesia, no la salvación. Estamos vendiendo más el mensaje de las promesas que el mensaje de arrepentimiento. Y lo primero es que mis hijos, mi esposa, mi hogar, mi familia, mis vecinos, todo el que yo conozca a Cristo. Y que con Él vendrán todas las cosas que mi alma necesita. Ese es el orden. Miren, mis estimados hermanos, y estábamos estudiando porque Dios es fiel. Ayúdenme, ¿Dios es fiel a qué? A su amor y a su santidad, indistintamente a su santidad y a su amor. Y vimos que Dios fiel requiere de su pueblo fidelidad. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Fidelidad. Y vimos cómo las obras de nosotros muestran nuestra fidelidad o nuestra infidelidad para con el plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Agón? ¿Cómo murió? ¿Alguien se acuerda el domingo pasado cómo murió Agón? Murió desnudo. ¿Murió cómo? Desnudo, y le quitaron sus túnicas sacerdotales, porque Dios vivió esperando que él se rapara, que él se arrepintiera y volviera para ser restaurado. Murió sin gloria. Siguiendo ese mismo orden de ideas, vamos ahí a Levíticos 21, por favor. Ya le digo dónde está. Levíticos 21, 17. Miren, hermanos, las obras que hizo Agón, las obras que hizo Sansón, midieron su fidelidad para con Dios. No la fidelidad de Dios, porque Dios le dijo a Sansón, entre Sora y Escol estará mi espíritu contigo. Y aunque él era malo, mientras estuvo, malo entre comillas, porque no soy juez, mientras estuvo en el límite que Dios le fijó, el espíritu de Dios estuvo con él. Eso habla de la fidelidad de Dios. No era fidelidad de Sansón, porque Sansón, nada que ver, como usted y como yo. Pero Dios sí permaneció fiel con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que se salió de los límites que Dios le había impuesto. La Biblia dice, no por lo que sepan las personas los van a conocer. No porque hagan milagros los van a conocer, sino por los frutos los conoceremos. ¿Por qué se conoce un buen cristiano? Por los frutos. La Biblia dice que el Evangelio tiene que desarrollar en nosotros fruto apacible, de paciencia, de serenidad, fruto apacible. Porque estamos creciendo, somos capaces de dar frutos. No que conozcamos mucho, no que hagamos mucho, sino que demos frutos. ¿Cómo sabe usted en casa si usted está creciendo como sacerdote, papá? Usted es el sacerdote de sus hijos. Su ministerio de pronto no está dando frutos. Si usted de pronto me deja cantar a mí, teniendo usted un talento de ángeles para cantar, usted no está dando fruto. Ambochorn. Bueno,
En el verso 21, capítulo 17, mire esto, quiero fijarles tres cosas en la mente. Antes de ir al texto que nos ocupa, Levíticos 21, 17 al 20, yo quiero darles una visión de lo que el Señor y a la iglesia en el Nuevo Testamento hizo de los dos pueblos, uno mediante el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de ser iglesia? Alabanza y gloria a su nombre, toda la gloria para Dios. Dios, toda la gloria. Ese es el propósito de ser iglesia. Y Dios demanda de su pueblo esa fidelidad a ese llamado. Dios es fiel y demanda de su pueblo fidelidad. En la medida en que soy fiel, voy creciendo en todo sentido. Y si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en todo sentido. Y déjenme situarlos en el libro de Levíticos. Levítico significa el libro del sacerdocio. Es un libro especial. Toda la Biblia es especial. Pero aquí es sombra y figura de cómo la iglesia debía comportarse. Aquí habla de los sacrificios, de las ofrendas, cómo presentar la ofrenda, cómo ministrar los sacrificios, cómo entrar al tabernáculo, cómo apartarse para Dios. Una de las características del sacerdote es que es apartado para Dios desde el nacimiento de los Levíticos y a nosotros desde la cruz de Cristo. Y Dios, por ejemplo, en el capítulo 18 del Levítico, si usted tiene la Reina Valera, ahí hay un título, dice, ¿alguien sabe cómo dice? Actos de inmoralidad prohibidos. Levíticos es un libro especial para el sacerdocio. Si alguien que no fuera del sacerdocio llegaba a cometer estos actos, por ejemplo, no te acostarás con la hija de tu padre, tu hermana es, dice uno de los textos del 18. No te acostarás con la hermana de tu padre, hermana de tu padre es, entonces descubrirás la desnudez de tu padre. Si alguno, aparte de los levitas, cometía esto, tenía la opción de ser restaurado por cuanto no se le había confiado el santo sacerdocio. Pero alguno de entre los levitas cometía esto, Dios no le tenía por inocente. ¿Por qué? Porque era apartado. Si han escuchado ustedes el texto que dice, al que más se le da, más se le demanda, Dios no tendrá por inocente al culpable, porque el que transgrede sin conocimiento paga, pero el que transgrede con conocimiento, hermanos, va a ser reo de la justicia de Dios y reo de su conciencia. ¿Me llevan la idea? Y en estos actos inmorales, en el verso 18, Dios le dice, esto no está permitido. Esto es lo que los judíos llamaban una misbot, o un mandamiento, o una restricción. ¿Listo? Pero Dios va más allá. Mire, hay un primer nivel de la obediencia en fidelidades, mandamientos. Hay cosas que no se deben discutir. Por ejemplo, no deje de congregarse. Sí, pero es que, mandamiento. Es el primer nivel de fidelidad, es atender a los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Mi papá es un borracho, mandamiento. ¿Sí me hago entender? Disfruta de la mujer de tu juventud. Punto. Y del gordito de tu juventud también, ¿sí me hago entender? Pero ¿cómo voy a disfrutar de un viejito de 80 años? Mandamiento. El que se comió la fruna, bota los papeles. Bueno. Mandamiento. Ese es el primer nivel de fidelidad. Por ejemplo, y no me lo tome a mal, dice la Biblia en Hechos que los cristianos se pagaban cada primer día su ofrenda para el servicio del templo. Mandamiento. Es una ofrenda, o sea, para que haya sustento en la casa, haya palabra de Dios en la casa. Mandamiento.
cuando ministres delante del Señor tu Dios, vestirás túnicas especiales. ¿A qué me refiero? Yo no puedo venir aquí, bueno, discúlpeme que se lo lleve al plano material, en bermudas. De pronto no es nuestra cultura. Yo estuve en la costa predicando y yo miré que las muchachas subieron como así como baratadas, como en unas cositas por acá. Uy, Señor, reprenda el diablo, yo en dónde me metí. Porque de pronto lo más limitado de la fidelidad es el mandamiento, porque es al Dios que amo, que sirvo, que me salvó, al que estoy sirviendo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es mi mejor? De pronto suena muy dogmático en lo que voy a decir, pero ¿cuál es mi mejor presentación para ministrar a los hijos de Dios? Por lo menos yo como pastor, porque pues no soy ejemplo, pero sí he sido disciplinado por hacer las cosas mal. Cuando digo disciplinado, porque Dios me ha reprendido cuando me dice, pudiste haberlo hecho mejor. El primer nivel de fidelidad es mandamiento. Voy a la iglesia, tengo devocional, leo la Biblia, vivo con un corazón arrepentido, soy capaz de pedir perdón, soy capaz de corregirme. Mandamiento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, quite de ustedes toda ira. Mandamiento. Pero acuérdense ustedes que vino un joven rico a hablar con Jesucristo y le dijo, maestro, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué le dijo el Señor Jesucristo? No, antes de eso. Cumple los mandamientos. ¿Y él qué le dijo? Todos los he cumplido desde mi juventud. Estaba en el primer nivel de obediencia. Dijo, el Señor Jesucristo dice, va un poquito más allá. ¿Se acuerdan ustedes qué le siguió diciendo? Si has hecho esto, si has hecho lo pequeñito, ahora vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué hay en tu corazón? En el corazón está lleno de cacharros viejos, de plata, de billetes, de monedas, de un montón de vanidades. Deja ese ídolo que está en tu corazón y comience a seguirme. ¿Cuál es el ídolo de él? El dinero. De pronto no es el mismo suyo o el mismo mío. Hay gente que no va a la iglesia porque el hermano que canta, y a él no le gusta como el hermano canta. Porque lo sabemos. No, que es que el hermano hace así, me parece que me ve, que no me ve, que si canta, que parece un chimotufio. Mi hermano, ese es el ídolo suyo que hace de su parecer un ídolo. Y en ese, Jesucristo va una escalita más allá. Primero los mandamientos. En el capítulo 18 de Levítico le dice estos mandamientos. Pero si usted va al verso 2 del capítulo 19, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y digas, santos serán, porque santo es su Dios. Mire que aquí no está diciendo nuestro Dios, está diciendo su Dios. Y en este capítulo 19 y unos capítulos, aquí como 5 o 6 capítulos, no habla de Dios, no habla de nuestro Dios, sino habla de su Dios. Porque hay gente que tiene a Cristo como el proveedor, el salvador, pero no lo tiene como Señor. Cristo es mi Señor. Es mi Salvador, pero también es mi Señor, y Señor es el que manda. Mi Señor. ¿Qué manda mi Señor que necesita que tu siervo haga? Y estoy hablando para usted y para mí. Aquí dice, su Dios, vuestro Dios, el Dios de ustedes. Sean santos porque el Dios de ustedes es santo. ¿A qué se refiere cuando vuelve aquí a un Dios impersonal? Tal cual sea su visión de Dios, así va a ser su vida. Dios es fiel a su amor. Yo puedo jugar con el amor de Dios. El amor de Dios tiene tres ámbitos.
gracia, en su gracia, Él me da lo que no merezco. El amor de Dios tiene misericordia. En su misericordia Él no me da lo que merezco. En su gracia me da lo que no merezco, salvación, vida eterna. Me perdona. En su misericordia me quita el castigo que sí merezco. Pero en su amor también tiene disciplina. El amor de Dios tiene 3 ámbitos: gracia, misericordia y disciplina. Justicia, justicia, justicia. Gracia, misericordia y justicia. En su gracia, Él me da lo que no merezco. Maltrato mi cuerpo y me mantiene sano. En misericordia, a pesar de ser pecador, Él no me ha pagado conforme a mis obras. Él me ama, por eso es misericordioso. Pero, si un día de estos Él ejecuta su justicia, me está mostrando amor. Sigue amándome. ¿Me deja de amar porque es justo? No. Sigue siendo el Dios amoroso, fiel a su amor y a su santidad. Él le dice en el capítulo 18 de Levíticos: guarden los mandamientos. En el verso 19, capítulo 2, va un poquito más allá y le dice: tiene que guardar los mandamientos, sube un poquito más la vara, porque yo soy fiel a mi santidad y necesito que ustedes se guarden santos, apartados, para que me agraden a mí, al Señor Jesucristo, en el caso nuestro de la iglesia, del pueblo de Israel, guardarse al Dios Padre. ¿Me llevan la idea? Fieles en guardar los mandamientos, que es aprender a caminar, es el preescolar de ser cristiano. ¿Sí me vamos a entender? Y fieles al Dios Santo. Hay 3 niveles en la fidelidad: guardar los mandamientos, el pleno entendimiento de las cosas de Dios, pleno entendimiento, y una santidad espiritual. Guardar los mandamientos como el joven rico es lo mínimo que yo puedo hacer. La mayor ofrenda que usted puede dar no es dinero. La mayor ofrenda que usted puede dar es un corazón contrito y humillado al Señor. Lo externo de la ofrenda que usted puede dar es adoración, es congregación, es corrección a través de la palabra cuando es impartida. Eso es lo externo, eso es el preescolar. Si usted no se ha matriculado en el preescolar, está lidiando en cosas básicas, venga al preescolar, haga lo que tiene que hacer, guardar los dichos del Señor, lo que el Señor estableció de antemano para que yo anduviese en ellos. Ser parte de la iglesia, congregarme, atender al orden de Dios, sujetar mi carne, vivir en arrepentimiento. Este es el primer nivel de fidelidad. Ya en un segundo nivel, Él le dice: pero ¿por qué están guardando los mandamientos? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de yo congregarme? O sea, porque hay gente que le tiene miedo al pastor, dice: para que el pastor flaco no eche la guerra, me voy a congregar al culto, porque no tengo aguanta. ¿Ese es el sentido? Su hijo que viene a culto y usted le dice: es que si no va a culto no hay almuerzo. Él viene, él hace el mandamiento, él hace lo que tiene que hacer. Sí bien puede venir, pero ¿tiene algún sentido que lo haga? ¿Cuál es el sentido del ayuno? O sea, ¿cuál es el sentido? Porque hay gente que dice: yo voy a ayunar para que Petronila coloque sus ojos hermosos en mí. ¿Cuál es el sentido del ayuno? Es que mi carne sea sacrificada a Dios, mis apetitos. Bueno, Él le dice: mire, ustedes tienen que guardar todas estas ordenanzas porque yo soy un Dios que lo demando de ustedes, punto. Él gobierna. Porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Ese es el nivel de entendimiento. ¿Qué es lo que busca el Señor con lo que yo le obedezca? Su gloria. Es para Él. Y más adelante, ¿se acuerdan ustedes que Cristo le dice al joven rico: mas yo te digo, vende todo y dáselo a los pobres.
Este es el sentido espiritual del texto. Cuando le dicen, por allá en el Evangelio de Mateo, en capítulo 19, que dicen, maestro, ¿es lícito al hombre dejar a la mujer por cualquier cosa? Dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Que si consigue en ellas algo indecoroso, de comillas, puede despedirla. Mas en el principio no fue así, o sea, le metió entendimiento. ¿Qué dice el mandamiento? Que le permitía hacerlo. ¿Para qué? A causa de que no hubiese violencia. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el entendimiento? En el principio no fue así. Y en el nivel espiritual, porque es que no estaba en el texto, pero Jesucristo dice más, yo le digo, no la deje. No la deje, porque es que hay cosas, la Biblia dice que si todas las cosas que Cristo hizo sobre la faz de la tierra estuvieran escritas, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlas. Hay cosas que uno está todavía discutiendo si es lícito o no es lícito. ¿En qué parte, pastor, de la Biblia dice que no se debe fumar marihuana? Muéstramelo en el texto. Mas yo te digo que es así. Que se abstenga de inmundicia todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahí está, punto. Y llega el momento en que no estás discutiendo sobre mandamientos, ni siquiera sobre entendimiento, sino, Señor, yo me voy a apartar. Ya no necesita el pastor estarle diciendo, mira, amigo, usted hoy le toca cantar, entonces su falda está como muy mostrona. ¿Sí me va a entender? Ya no, porque cuando usted se ve en el espejo, se pone la pinta para irse a ministrar, y si usted se ve en el espejo y se ven esas patitas de gallinas que dan mal testimonio, usted dice, Señor, reprenda al diablo, me voy a vestir como para ministrar delante de la presencia de Dios. Ya no hay mandamiento. Hay una transformación del camino en el que están dando el corazón. Es más, nuestras palabras. Una fidelidad especial es cuando yo digo, wow, eso que dije no lo debía haber dicho. Me equivoqué. No, pero si todo el mundo lo dice. Sí, pero es que yo no soy todo el mundo. Y no es porque yo ofenda o no ofenda al otro. Se trata de Dios Santo. Mi fidelidad primera es con Él. ¿Sí me hago entender? Hay miradas que no se nos permiten a nosotros. Hay palabras que no se nos permiten a nosotros. Hay intenciones del corazón que tienen que ser sometidas a juicio. ¿A qué me refiero? Si el otro procede mal contra mí, mi vecino procede mal contra mí, y yo entro en esa ira y la cundo, y Señor, pero es que no puede ser así todo el tiempo. A mí ya no se me permiten hacer esas pataletas en mi alma. Te dicen, y nadie sabe que eso está pasando en su corazón. Nadie sabe. Pero Dios que pesa los corazones sí lo sabe. Esas películas de odio que usted se monta, donde se hace la víctima y quiere destruir el resto, y Señor, ojalá caiga un rayo y lo destruya, ya no se nos permite. Porque en un nivel almático tenemos que aprender a ser más fieles al santo llamamiento. Mire esto. ¿Me llevan la idea? Yo sé que estamos entrando a aguas profundas, pero ayúdenme en esto. Levítico 21:17. Dios los llevó al nivel del mandamiento, al nivel del entendimiento y al nivel espiritual. 3 niveles de la fidelidad de Dios. ¿Listo? Entendiendo esto, que Dios fiel requiere de las personas fidelidad, déjeme decirle algo aquí en confianza. Ninguno de los que estamos en la iglesia deberíamos estar viviendo en el nivel del mandamiento. Porque hay gente que vive por obras de misericordia. Levítico 21:17. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo hago, yo doy, yo colaboro, yo le doy a los pobres, yo no mato, yo no quito. Hace rato que debiste haber pasado por eso. Ya el preescolar ya no es para la congregación. El preescolar es para los que están conociendo. ¿Listo? Bueno. Te lo estoy envolviendo en algodón, hermano, para que no nos batien tan duro. Listo. Levítico 17:20 dice así. 21:17, disculpen, menos mal que la pastora está en la juega.
Eso es lo que me mata de ella. Bueno. Ya con los años nos toca hacer la tarea de uno entre los dos, que a mí se me olvida. Levítico 21:17 dice así. Acuérdense que Dios separa al pueblo, dentro del pueblo a los levitas, y a los levitas les da mandamientos, les da entendimiento y les da apartarse en santidad para el Señor. Y viendo más allá, cuando ya están apartados, comienza a prepararlos para que hagan una obra eficaz para Dios. Los levitas nacían siendo sacerdotes porque nadie fue hecho en sí mismo, sino que Dios nos llama, nos crea, nos llama, nos salva, nos santifica y nos salva. Dios hace todo el proceso. Es Él. ¿Me hago entender? Al levita nacía dentro de ese pueblo llamado levita, de los levitas, de la tribu de Leví, y lo comenzaban a preparar para una obra. A los 25 años, era llevado al templo para que aprendiera el santo ministerio. ¿Por qué santo ministerio? Porque Dios era santo y tenía que prepararse santamente para ofrecer sacrificios al Dios santo. ¿Me llevan la idea? Porque es a Dios al cual servimos. Usted predica el Evangelio, es a Dios al cual servimos. Es para Dios, es de Dios, es por Dios. A los 25 años, él lo llevaban al templo y comenzaba a observar el sacerdocio. ¿Qué se hace en el sacerdocio? Mire, esto es muy importante. Si aquí llega alguien que nunca ha tenido un acercamiento con el Evangelio y ve a los dos hermanos de la puerta agarrados por las mechas, peleando, chismoseando, hablando, burlándose en un relajo, entonces él dice, ¿qué hago aquí? Eso es lo que se hace aquí, porque nosotros aprendemos por imitación. Pero si a usted lo ven adorando, lo ven escuchando la palabra de Dios, las personas van a aprender por imitación. ¿Sí me hago entender? La iglesia es la imagen del orden de Dios para el mundo. Pero si la iglesia está en conflictos, en pleitos, en angustias, en decepciones, unos contra otros, eso es lo que se va a aprender. Una iglesia de mal testimonio, en cualquier sentido, malos administradores, pleitos, contiendas, vanidades, desorden, que sea grande no quiere decir que esté ordenada. Que sea lujosa no quiere decir que sea el modelo bíblico de Dios para la iglesia. Una iglesia desordenada en cualquiera de esos ámbitos va a generar pueblo desordenado, familias desordenadas y una nación desordenada. Lo llevaban a los 25 años para que aprendiera. Perdóneme esta que le voy a decir. Yo sé que dentro de las muchas fallas es que yo tengo situaciones muy radicales. Una persona no puede salir al pastorado con un año de ser convertido. No, que es que Dios lo llamó y ungió y tiene superpoderes. Espérese, hay un orden establecido en la palabra de Dios. La Biblia le dice, Pablo a Timoteo le dice, esto encomienda a hombres fieles. La palabra del Señor, para que sea predicada, para que dirija a la iglesia, dice, esto encomienda a hombres fieles, capaces de enseñar a otros, que vivan en santidad, que tengan en honor su hogar, que sean esposos de una sola mujer. Bueno, y dice diciendo, pero antes de que sepa enseñar a otros, antes de que viva en santidad, le dice que sean fieles. Usted no va a probar si su esposo es fiel con una hamburguesa, con unos chocolates o con un año de noviazgo. O si él vive en una montaña, no va a saber si es fiel o no es fiel. A los 25 años se separaba el sacerdote y comenzaba a observar cómo era el oficio sacerdotal. Que allá no se podía subir a ministrar cuando él quería, ni como él quería. Ni se podía contaminar. No, que se me murió mi mamá, no. Si se le murió mi mamá, usted está obligado, es en el sacerdocio, no en las otras cosas. No podía transar en las cosas de este mundo. Era apartado. Esos 5 años aprendía, de los 25 años a los 30, aprendía el oficio del santo ministerio al Dios santo. ¿Listo? Sed santos porque Él es santo. Sean fieles a la santidad de Dios. Ministros, sean fieles a la santidad de Dios. Usted dice, pero eso es para el pastor. La Biblia dice, nosotros somos sacerdotes de un nuevo pacto.
Todo la iglesia, todos los renacidos de nuevo. Sean santos al Dios santo. A los 30 años comenzaban su ministerio, 5 años de preparación. Probados, su fidelidad probada. Bueno, Josué comenzó el ministerio a los 30 años. ¿Quién más comenzó el ministerio a los 30 años? ¿Se acuerdan? Cristo comenzó su labor, su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque necesita ser habilitado. Habilitado. Señor, habilítame para la tarea. Hay gente que resiste el plan de Dios. El plan de Dios de pronto es que yo aprenda primero y después haga. Hay gente que quiere hacer sin que Dios lo mande. Cuando yo como pastor quiero hacer sin que Dios me mande, me voy a meter en deuda, voy a meterme en cosas que no me mandaron a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que estar habilitado. Cuando Dios me habilita, las cosas aparecen. Si Dios no me habilita a construir un templo, yo voy al banco y le digo al señor del banco, colabóreme que es para la obra del Señor. Y el Señor dice, fírmeme aquí. Y yo quiero valer 50 millones, va a valer 500. ¿Por qué? Porque Dios no me habilitó para esto. Usted tiene un esposo de pronto que es incrédulo y usted todos los días le da bibliazo. Y Dios no lo ha habilitado, para que él atienda el evangelio. Usted tiene que estar de rodillas ante Dios hablándole a Dios de esa persona, no a esa persona de Dios. Tiene que pagar el precio de rodillas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo habilite. ¿Me hago entender? El Señor me envíe. El Señor me mire con agrado y pueda yo ministrar el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposo, el corazón de mi esposa. Porque yo no puedo sujetar a mi esposo como el que sujeta un toro bravo a un palo a la Biblia. Porque, perdónenme, yo sé que estas hermanas no vinieron a la iglesia, eso es en otras congregaciones en Júpiter. Hay mujeres que dicen al esposo no podemos tener vida conyugal. ¿Por qué? Porque usted es incrédulo y yo no, y yo soy crédula, yo soy convertida. Entonces él se medio convierte, se lima los cachos, se pule los cascos, se esconde la cola y se va para la iglesia. Pero no se convirtió al Señor. Discúlpeme esta. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque el Señor nos habilita en ese tiempo de habilitación. A los 30 años le dijo, estás preparado. A Cristo, a Josué. Al estar preparado, comenzamos a ministrar. Bueno, ya estoy en la iglesia, ya Cristo murió por mí. Señor, esas 15 bendiciones de las cuales habla el pastor, estoy preparado. Pégate. Vamos a ver, pasen por este detector. ¿Qué ha pasado por el detector de los aeropuertos? Si usted lleva una navaja, ¿qué le dicen? No entra, pero yo pagué, no entra. Bueno, vamos a ver el detector que hay aquí en este libro. El 17 dice, Aarón, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún qué, ayúdenme. ¿Usted que trajo lentes? ¿Algún qué? Defecto. Se acercará para ofrecer pan de su Dios. Aquí es muy importante de su Dios, porque es que a los levíticos no les dice a Dios. En Éxodo, en Número, en Deuteronomio dice Dios. Ofrecerán sacrificio a Dios. Aquí le dice, venga, para ellos es Dios, pero para usted que sacerdote es ¡ay, pastor, está agresivo! ¿Y me copian la idea? A otro le pueden decir, Diosito, no, Dios que me fue confiado a mí el evangelio. Mi ministerio, mi oficio, mi esposa, mi iglesia, la congregación, o sea, a otros les dice, y les habla general, Dios manda que todo hombre se arrepienta. A ti te dice, ven y pongámonos a cuentas. ¿Sí me hago entender? Levitas, y dentro de los levitas es contigo, y es conmigo. Nos tiene en primera fila, nos tiene en la lista que usted coloca en el espejo para que no se le olvide todos los días. Es un papelito colocado en la nevera. ¿Sí sabe usted que coloca para que no se le olvide ahí? Dios nos tiene así. A usted lo tiene, Miguel. Y dice, para que ofrezcan el pan de su Dios. Dice, voy al 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. Bueno, ahorita les digo qué es esto.
yo me acerco a Dios, pero yo puedo ser resistido por Dios. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino. Está hablando de la vida. Acérquese a Dios, no vaya a ser que sus obras estén siendo resistidas por Dios. Pablo dice, muchas veces intentamos oír a ustedes, a los romanos, pero el Espíritu de Dios se nos opuso. Pablo, siendo resistido por Dios. Ahora imagínese si era Pablo que escribió 13 cartas de la Biblia, 13 libros de la Biblia. Imagínese dónde está usted y yo sentados. Si Pablo se llama el arquitecto de la iglesia, el arquitecto, cómo funciona la iglesia. Y que ya era resistido por el Espíritu de Dios, que ya lleva el ministerio como él quería. Y dice, y fuimos resistidos. Ahora imagínense nosotros yendo en contravía todo el tiempo, haciendo obras de sentimientos pero infieles. Él dice, una fidelidad perfecta, lo que ya decía aquí, usted no puede, los sentimientos no le bastan, la intención no le basta, necesito que se presente ante mí sin defecto. Sí, pero yo ofrendo, pero yo doy, pero yo sé, pero yo hago, sin defecto. De pronto lo que quiero es tu corazón, no tu ofrenda material. De pronto lo que requiero de ti es tiempo. Sí, pero yo no voy, pero yo doy para que otro vaya. No. No quiero que des para que otro vaya. Yo quiero que vengas, quiero que entremos, nos pongamos de acuerdo. Quiero pesar tu corazón. Sin defecto, bueno, voy al 19, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, en que tenga nube, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer pan de su Dios. Tu Dios demanda de ti, estaban diciendo a los sacerdotes, tu Dios personal demanda de ti perfección en su fidelidad. No, pero la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, allá ellos. Tú eres apartado y dentro de los apartados eres único. La Biblia dice de los levitas, Dios dice, no les den herencia a ellos. Porque miren esto, porque yo Jehová soy su herencia y ellos son míos y yo soy de ellos. Un pueblo para él. Esto es otro nivel de fidelidad, no es el nivel del mandamiento, no es el nivel del entendimiento que lo debemos tener. Porque si usted no entiende, va a ser presa de lobos rapaces que se meten en la iglesia para devorarlas. Va a estar haciendo cosas que no corresponden al Señor y que con el uso se terminan. Las oleadas del evangelio actual pasan, ¿sí me hago entender? Pero el que permanece en la palabra permanece firme. Nivel de mandamiento, nivel de entendimiento, un nivel espiritual donde Dios llama a que un cierto grupo de personas se mantengan fieles a su santidad. Yo puedo ser fiel por amor. Muchos nos casamos por amor y somos fieles a mi esposa, a mi esposo por amor. Pero tengo que llegar a ser fiel a la santidad de Dios. Yo te amo porque tú eres una hija de Dios y más que tú eres una hija de Dios es porque yo soy hijo de Dios y al Dios al cual adoro, a mi Dios, su Dios, ¿se acuerdan? Él requiere de mí fidelidad. Hijo, si quieres ser fiel a Dios, honra a tu padre y a tu madre porque es que es bueno delante de Dios. Bueno, vamos un poquito más allá. ¿Esa es la hora? Sí. Bueno, ya vamos a terminar. Ay, yo pensé que era hasta las 6, discúlpeme. No, vamos a terminar. ¿Ah? Bueno, Levíticos, pero mire esto. En el verso 18 dice esto. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y estos varones, lo primero que no le permitía acercarse al Señor era que era
ciego, ciego. Mis hermanos, ¿puedo yo, siendo sacerdote, acuérdense que está hablando con levitas, ¿puedo yo, siendo sacerdote, ser ciego? ¿Puedo yo, estando en la iglesia, ser ciego? ¿Sí o no? Y pero pastor, entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Sí, sí, estando en la iglesia, ¿puedo ser ciego? Hay hermanitos de 18, 20 años hasta que llega alguien y le mueve el piso. Ustedes sí entienden el término de que mueve el piso, ¿cierto? Y anda ciego. Hay gente que lleva casado y en un momento a otro se va detrás de una chocolatina. ¿Anda ciego? Hay gente que lo puede cegar el dinero y quitarle a Dios, la imagen de Dios. ¿Sí? El rencor nos puede cegar, puede destruir el hogar del rencor, puede destruir la familia. El rencor me puede sacar de la iglesia, el odio, sí, me puede sacar y me puedo enseguecer tanto que me pongo a decidir entre ir a la iglesia o no ir a la iglesia por no encontrarme con Filomeno Pérez. ¿Qué me conviene, ir o no ir? Y puedo llegar al momento de no ir para no pelear, porque voy a pelear, porque me siento mal. O sea que como sacerdote habían levitas que podían ser ciegos. Mire esto rápidamente. En Mateo 10:46, discúlpenme, Marcos 10:46, discúlpenme ustedes. Hay un título que dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Bartimeo le voy a hacer el cuento largo, pero estaba junto al camino, estaba ciego. Y en el 10:46 y hace una petición al Señor Jesucristo, dice, entonces vinieron a Jericó, muy importante, al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo ciego, hijo de Timeo, el cual estaba sentado junto al camino mendigando. Voy más adelante, en el 50 dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Discúlpeme un paréntesis, los ciegos tenían una capa negra en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la idea de esta capa negra? Porque la capa era un distintivo para que las personas cuando vieran una capa negra, pudieran decir, es ciego, vamos a hacer un espacio para que no se tropiece. Habían otras capas y eso no viene a colación, pero para este hombre una capa negra, estaba cubierto de algo negro. Dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista, ¿qué quiere decir? ¿Algún día vio o no vio? Algún día vio, pero por alguna circunstancia se cegó. Entonces le dijo, Señor Jesucristo, que yo recobre la vista. O sea, es aquel que pudiendo estar con visión en la iglesia, en algún momento fue cegado, o por mis sentimientos, o por mis emociones, o por mi rabia, o por la falsa doctrina. Y lo que voy a decir, se lo voy a decir con respeto. Hay gente que está bien en la iglesia, siguiendo las escrituras, adorando al Dios vivo, y llegó alguno por allá y le dio un jarabe de doctrinas raras y lo puso por allá a raparse, a vender la casa, a hacer cosas que no convienen, a endiosar a los hombres, a creer que los hombres son ángeles. Ahorita dicen que hay gente que es como querubines en la tierra, a creer un montón de cosas que no corresponden a la verdad. Y uno dice, pero ¿qué le pasó? Estaba viendo y ahora se puso lo que le ponen a los caballos para que no vean. ¿Sí me hago entender? Se está dando golpes contra el mundo. O sea que miraba y ahora está ciego. Él le dijo, Señor, que recobre la vista. Y mire esto, voy un poquito más allá, dice que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha hecho salvo. Esto habla de salvación. Salvación. Dios nos arrebata de las circunstancias. Dios nos arrebata. Le quitó ese novio.
¡pin!, se casó con otra bandida, Dios te salvó. ¡Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Te estoy salvando, te estoy arrebatando. Lo salvó. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, ¿estaba dónde? En Jericó. Y cuando una vez recobra la vista, ¿qué pasa? Lo sigue. ¿Sabe usted por qué lo sigue? Mire, hermanos, él estaba viviendo en Jericó, por allá en Jueces 6, en Josué 6:26, si mal no estoy, puedo estar equivocado. Dios le dice que más nunca nadie reconstruya esta ciudad. Más nunca nadie reconstruya esta ciudad. No sé en qué texto está, discúlpenme. Jericó era una ciudad de maldición. Y él estaba viviendo en Jericó, siendo del pueblo de Judá, estaba en una región asentada en sombra de tinieblas. Y estando mal ubicado en un lugar de sombra de tinieblas, ¿qué le pasó? Sus ojos fueron oscurecidos. Estaba mal ubicado. Un hijo de Dios, un descendiente de la tribu de Judá, alguien llamado a la salvación, en un lugar equivocado, tenía los ojos vendados. No tenemos más tiempo, pero eso es lo que le sucede al cristiano que está mal ubicado. Si usted está en una iglesia donde no es apacentado por la verdad, pero ahí está su novia, y entonces su esperanza es casarse con su novia, usted se está llenando de falsa doctrina. Si usted está en un lugar que no conviene, con una persona que no conviene, mire, le están tapando los ojos. Usted está haciendo si usted tiene un novio que no le conviene, si usted es casado y usted está metiéndose en un lugar que no le conviene, usted tiene un lobo que le está peinando la melena y está haciendo recitos de oro, y está diciendo de quién son ñaticas. ¿Sí me hago entender? Y usted, y están tapando los ojos, y no solamente le están tapando los ojos, pero los van a sacar. Va a llegar el tiempo en que no va a poder ver la luz. ¿Me hago entender? Bartimeo dice, yo me di cuenta que aquí en Jericó es un lugar de maldición y yo tengo que salir, y comenzó a seguir a Cristo. Tengo que saber dónde mi visión es afectada para poder ser fiel. Yo, pues, si no tengo una clara visión de qué es el Evangelio, no puedo ser fiel al Evangelio. Si yo no tengo una clara visión de quién es Dios, de la santidad de Dios, no puedo ser fiel a Dios. ¿Sí me hago entender? Si no tengo una clara visión de quién soy yo y quién es mi Señor, yo no puedo ser fiel. Necesito claridad en las cosas. ¿Qué es el hogar? Ser fiel en el hogar. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es el hijo? En la iglesia, ¿quién es el pastor? Usted necesita saber quién es el pastor, quiénes son los ministros, quién soy yo en la iglesia, quién soy yo en el reino de los cielos, a qué me mandó el Señor, cuál es mi papel. O sea, cuando tengo una visión clara, salgo del lugar de desorden, de la maldición, del Jericó espiritual, y comienzo a ver a Cristo, y no solamente a verlo, sino a seguir sus pisadas. Ya no puedo seguir más. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, hoy hemos entendido, Dios, que tú eres un Dios fiel a tu amor y a tu santidad. Y que somos ese pueblo apartado dentro del pueblo existente. Tú nos has llamado, Señor, a prepararnos, a presentarnos delante tuyo. Pero aún estando ya en la iglesia, tú quieres que seamos sin defecto en nuestra fidelidad. No solamente al nivel del mandamiento, de las obras, sino al nivel del entendimiento y de la santidad plena. Porque, como dijo David, porque tú escudriñas mis pensamientos en lo oculto, y mis pecados no te son ocultos. Padre, yo sé que si aprendo a ser fiel en esta dimensión en la que estoy hablando la palabra, aún en pensamientos, en lo mucho me pondrán. Señor, ministra nuestro corazón, desde el pastor hasta el más pequeño. Necesitamos un bálsamo especial que guíe nuestra mirada, nuestros ojos a ti. Dios fiel, enséñame a serte fiel. Ayúdame. Tú conoces mis huidas y mis pecados no te son ocultos. Tú conoces lo que hay en mi corazón.
Ayúdanos. Padre, yo clamo por tu iglesia. Una iglesia que pueda estar de pie ante cualquier circunstancia. Porque sabemos que si somos amigos tuyos, estamos en plena comunión, no va a haber quien nos haga frente en todos los días de nuestra vida. Una iglesia militante, de pie, fuerte, poderosa en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, les bendigo. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Iglesia, el Señor les bendiga grandemente. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice en el libro de Corintios, cada uno dé como propuso en el corazón. Si usted ha apartado algo para la casa del Señor, lo puede hacer allá, en ese baulito. Dios me les bendiga.